Hola, ¿cómo están, hermanas, hermanas y amigos de Mesopotamia y Egipto? Mi nombre es Federico Guillermo de Lelicine y hoy vamos a hablar de un tema que se debate en muchos ámbitos, ¿sí? Y sería el siguiente: si José Smith tenía información o acceso, ¿sí? O sea, un acceso detallado al lenguaje egipcio y al sumerio. Primero vamos a hablar del lenguaje egipcio. Una de las cosas que que estoy proponiendo, es que Ley había estudiado egipcio demótico, por eso en el libro de Mormón dice el lenguaje de los egipcios, ¿sí? Esto porque lo digo, porque habíamos hablado en algún momento que el egipcio clásico y el egipcio antiguo tenían otros nombres. Del egipcio clásico no sabemos mucho, pero sí del egipcio antiguo, que es el lenguaje que generalmente se escribe en jeroglífico. Existía el hierático, pero la mayoría de los textos están en jeroglífico. Y ese idioma se lo conoce como la lengua de los dioses, sí. A diferencia del demótico, que se decía la lengua del pueblo de Egipto o la lengua de los egipcios, y el egipcio clásico se diría la lengua del país de Egipto, ¿no? La lengua de Egipto, a diferencia del pueblo de Egipto. ¿Por qué? Porque el demótico se lo llama el lenguaje de los egipcios porque es la lengua hablada, que es lo que trata de representar el demótico, cómo hablan los egipcios, a diferencia de, como todos sabemos, que el jeroglífico y el hierático no representa la lengua hablada, representa la lengua que se escribe pero que se dejó de hablar. Por algo le decimos egipcio clásico y no egipcio medio. Y bueno, hablando de esto, para responderles a todos, José Smith no tenía acceso de esta lengua, ¿sí? El primer libro de gramática que se escribe en 1836. El libro de Mormón ya se había publicado. Se habían escrito algunas revistas académicas en cuanto a adelantos de traducción de Champollion. Justamente es obvio que pase eso, así como hace poco se descubrió, se acaba de interpretar hace muy poco el Elamita lineal, y uno no va a encontrar libros de gramática porque todavía la gramática del Elamita lineal no aparece. Solamente aparecen investigaciones específicas de algunas cosas. Dentro de esas investigaciones que habría hecho Champollion en la piedra Rosetta, encontraríamos qué tipo de nombres. Nombres griegos, nombres del periodo tolemaico, los cuales no podríamos encontrar, como habíamos hablado, los tipos de nombres que aparecen en el libro de Mormón. Posiblemente, quizás, habría Champollion, otro egiptólogo, descifrado el nombre Amnihu porque era demótico, y una de las cosas que se empieza a estudiar mucho, además del jeroglífico, es el demótico. Pero en cuestiones de gramática era todo muy nubloso, o sea, el demótico y el jeroglífico no se interpretaba de manera correcta. Por ejemplo, una de las cosas que podemos entender del demótico y el jeroglífico era que Champollion pensaba que la pronunciación era igual que el copto. Sí, el copto es es un tipo de escritura que habla la Iglesia Ortodoxa Copta, que se empieza esa escritura a desarrollar
por un motivo de los textos mágicos de Egipto en el siglo II antes de la era común. Y luego, después de Cristo, cuando viene el cristianismo, esa escritura se desarrolla. Pero se empieza, los textos coptos que tendríamos, que habría tenido información Champollion, eran del siglo IV después de Cristo, por lo tanto la lengua no era la misma, y él quizás podríamos decir que comete el error de pensar que el egipcio copto era igual que el egipcio en jeroglífico. Yo qué sé, para que tengan una idea, Amnihu, que es uno de los nombres del libro de Mormón, en época de ley se decía Amnihu, y en época copta o de la piedra Rosetta se decía Amonios, ¿sí? Amnihus y Amonios cambió mucho en esos 600 años. Eso porque lo sabemos, porque hay un nombre que se llama Amonios, y es un nombre muy común entre los coptos. A pesar de que los coptos los consideramos cristianos, pero tenían nombres como Amonios, ¿sí? Bueno, hay mucha diferencia, y podríamos decir que Joseph Smith no pudo haber copiado nombres del libro de Mormón en relación al lenguaje egipcio, ¿sí? En ese tipo de sentido. ¿Por qué? Porque no habría material que trate esos temas, menos de onomástica. O sea, no hay nada de onomástica, salvo los nombres griegos que habrían llegado a Joseph Smith en Estados Unidos, y mucho menos en inglés. El primer libro de gramática de Champollion se escribe en francés. O sea, ahí tendremos otro problema. Joseph Smith tendría que haber aprendido francés, cosa que no hay información de que Joseph Smith sabía francés. Sí se sabe que había estudiado hebreo, pero algo muy básico, no es que sabía hebreo. Usted tiene que pensar que para comprender una lengua antigua tiene que hacer un curso largo, no es que en 6 meses no vas a aprender una lengua muerta, y mucho menos vas a aprender de lingüística en cuanto a nombre a una lengua muerta, como el egipcio, ¿sí? O sea, para poder reconstruir la parte lingüística de una escritura que no tiene fuga de vocales es muy complejo. ¿Y esto por qué lo explico? Porque en el libro de Mormón habíamos hablado de que hay algunos aspectos lingüísticos, por ejemplo, el cambio de una E a una I, el cambio de una N a una L, por ejemplo, Saraemla, que cambia a Seraemna, ¿sí? Ese cambio lingüístico no tuvo acceso Joseph Smith. ¿Por qué? Porque en la época que estaba él recién se estaba descifrando, o sea, se empieza a descifrar en el 1822, los artículos empiezan a aparecer en el 26, 30, en francés, y con muy poco material como para que Joseph Smith pueda comprender casos lingüísticos. Fíjense que el primer tratado lingüístico que existe es el de Loprieno en el siglo XX, donde está detallado las cosas que yo explico de los cambios de consonante vocal a través del tiempo, que son los que aparecen en el libro de Mormón en estos 1000 años, donde van a ver que Senefi cambia a Senif, Saraemla pasa a ser Serahemna, y otros casos más, como Amitab y Amidab. Son temas que se empiezan a hablar en cuanto al egipcio,
y algunas otras lenguas más a partir de 1922. Hay un libro de Loprieno que explica bien todas esas fases. Loprieno es una máquina, o sea, analiza cómo va cambiando Egipto en su forma de hablar desde el año 2500 a.C. hasta el siglo IV después de la Era Común. Por lo tanto, podemos decir que el estudio que hace él es impresionante, es un estudio que todavía sigue en pie, pero que la mayoría de los egiptólogos se basan en Loprieno para hacer estas cosas, porque después hubo avances lingüísticos de otras personas, pero que no son lingüísticas, son egiptólogos. Una cosa es ser egiptólogo y otra cosa es lingüística. No es lo mismo si yo estudio egipcio en una licenciatura de egiptología que si yo tomo egipcio en una licenciatura de lenguas. ¿Sí? No es lo mismo lenguas que humanidades. Después otros nombres que pudieron haber llegado, por ejemplo, onomastican de nombres demóticos, la mayoría son del siglo XX, por ejemplo, libros de onomástica donde aparece el nombre que yo dije como Amnihu, Pacus y esos nombres que aparentemente son demóticos, no pudo haber tenido acceso ni Brigamián. El nombre de Payanqui se descubre a principios del siglo XX, por lo tanto estaba muerto José Smith, estaba muerto Brigamián y estaba muerto hasta Wilford Woodruff cuando se descubre el nombre de Payanqui. Y encima no solo se descubre el nombre de Payanqui en ese momento, que es un faraón nubio, que es el faraón nubio que intenta en el siglo VIII derrocar a los faraones libios después de que cae el imperio egipcio. Pasa algo similar con los romanos en la Edad Media, ¿sí? Los reinos egipcios son divididos y gobernados por jefes libios, ¿sí? Por caudillos libios, como lo llaman los egipcios. Y bueno, Payanqui quiere restaurar, es un general nubio que quiere restaurar ese orden antiguo y bueno, aparecen algunas estelas egipcias o algunos textos egipcios como Payanqui. Erróneamente nosotros lo conocemos como Pille. ¿Por qué? Porque Pille era como está escrito en griego. Para que vea más o menos que muchos de los nombres que aparecen de los faraones egipcios los leemos en griego, porque no sabemos cómo se pronunciaba, pero posiblemente Paanqui se habría pronunciado algo similar a como, hablando del faraón, no hablando del libro de Mormón, sería como un Paanji o Paanji, ¿sí? Sería como se habría pronunciado, ¿sí? Esto lo ponemos con dos asteriscos, ¿sí? Reconstrucción de reconstrucción, hecha propia, ¿sí? Hay algunos textos de egiptología donde aparece como Paanqui, ¿sí? Y en demótico tenés dos versiones de Paanqui escrito en demótico, una es Paank y el otro es Payanqui, ¿sí? Y bueno, en griego lo tenemos como Pille, porque los griegos no tenían ni idea de cómo se pronunciaba y ponían lo más cercano, como hicieron los españoles con los nombres de los nativoamericanos. Y así terminó, por ejemplo, que Perú es Piru y significa río y no significa la región de Perú. Bueno, algo similar pasa cuando los griegos intentan entender cómo se llamaban los faraones egipcios. Por eso tenemos Ramsés y otros nombres como Amenofis. Cuando lo encontramos en textos, por ejemplo, Amenofis
en textos en acadio, por ejemplo las cartas de Amagni, todo ese tipo de cosas. Los acadios sí respetan el nombre y lo vamos a encontrar como Aman-Atip, Amam-Ahatip, ¿sí? Nada que ver con Amenofis. Primero que le agregas una F que no tiene nada que ver, pero bueno, esas son cuestiones de esa época. ¿Qué pasa muchas veces con el alemán? Que uno dice alemán, los ingleses dicen German y los alemanes dicen Deutschland, o sea, los tres nombres son totalmente distintos, es algo normal. Y bueno, en cuanto a la gramática sumeria, como habíamos analizado, muchos de los nombres del libro de Mormón son sumerios, nombres que se empiezan, podríamos decir, a saber cómo se escribían, en caso de ser nombres sumerios. Eso no lo podríamos saber con certeza, salvo estudiando los nombres, porque en el libro de Enoch no dicen qué idioma hablaban los jareditas. En el caso del libro de Mormón sí te dice que de ahí sabía egipcio, ¿sí? Pero en el caso del libro de Enoch no te dice. Suponiendo que los jareditas hablaban sumerio, ¿sí? La lengua esta Emegir es como se llama la lengua sumeria, que yo propongo que es esa y la propongo de manera lingüística. Saben que escribió un libro que se llama Origen Sumerio del Pueblo Jaredita, donde hablo de esos temas. Ese tipo de gramática se la separa del acadio. Por el principio se pensaba que el acadio y el sumerio era el mismo lenguaje, pero era por ignorancia que se pensaba eso. A partir del 1880. En 1880, o sea, ya había muerto José Smith, aparece una persona que se llama Hopper, que dice: acá nos encontramos con una lengua nueva. Esta lengua no es el acadio, porque el acadio se descifra más o menos en la época de José Smith. Esta lengua no es acadio, y le vamos a poner sumerio, porque así era como los acadios llaman a la lengua sumeria. Entonces le pone Sumer. La lengua sumeria en realidad es Emegir, pero él le llama sumerio a la lengua justamente porque él no había encontrado todavía tablillas donde diga que Emegir era el nombre de la lengua sumeria. O sea, ustedes fíjense cómo se van produciendo estas cosas, son descubrimientos. No es que un tipo dice, encontré esta lengua y se llama así, y justo le va a pegar con el nombre original, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Él se da cuenta con otra persona que se llama Ernest de Sarsec, se dan cuenta de que hay otra lengua distinta, la nombran sumerio, y empiezan a escribir libros de gramática a partir de 1880. Que no son libros de gramática, perdón, serían, empiezan a hacer revistas académicas que hablan de la lengua. Así como hay libros del Ugarítico y del Elamita en esta época, y si ustedes pueden ver, nos sirve ese tipo de revistas académicas como para generar tanta cantidad de nombres, literatura. El libro de Mormón tiene aspectos literarios, que estoy preparando un programa para eso que va a costar mucho tiempo. El libro de Mormón tiene, por ejemplo, el salmo el famoso salmo de Nefi, donde Nefi se lamenta, y parecerá ser una especie de literatura de los que los egiptólogos conocemos como lamentaciones, ¿sí? O textos pesimistas, donde el escriba egipcio trata de expresar lo que pasa alrededor, pero
como sintiendo culpable. Vieron que Nefi se siente culpable, pareciera, si nosotros le leemos sin saber literatura egipcia, se sentiría culpable de no querer perdonar a los hermanos. Hay un momento que él expresa literalmente: tú has hecho temblar a mis enemigos. El episodio donde Nefi hace temblar a los enemigos es un episodio donde Lamán y Lemuel lo quieren tocar y tiemblan. O sea, porque Nefi dice que tenía toda la fuerza de Dios y hace que ellos no le hagan nada porque sienten esa presencia. Bueno, ahí pareciera darnos a entender de que él quiere perdonar a los hermanos, pero en realidad, si nosotros lo entendemos desde el punto de vista de literatura egipcio, él estaría sintiéndose mal porque el entorno cultural de la gente que lo rodea no estaría de acuerdo al pensamiento en el cual Nefi, o sea, no estaría alineado al pensamiento teológico de Nefi y cultural de Nefi. Generalmente hay un libro muy interesante para ver que es de Andrea Zingarelli de la Universidad de La Plata, donde ella comenta de que la idea de los textos sapiensales, ella habla de 2 textos sapiensales que para confirmar su tesis. La mayoría de los textos sapiensales tratan de explicar cómo se siente el personaje que escribe el libro cuando la tradición egipcia o valores tradicionales egipcios son desplazados por gente que no cumple con esos valores tradicionales. Y una de las cosas que harían, según ella, estos textos es explicar la autoculpa. O sea, es un texto que podríamos hablarlo de psicología por lo externo, y que ellos ven su esperanza. En el caso egipcio, la esperanza es el descanso de la muerte. Fíjense que, como expresan los del Libro de Mormón, cuando terminan el libro, generalmente hablan de... estamos hablando de los que escriben el Libro de Mormón y están en el periodo caótico del Libro de Mormón. Hablan generalmente de descansar, voy a descansar, o sea, el descanso. Bueno, la esperanza de estas personas no es que se van a matar, sino que su esperanza estaría en la vida después de la muerte. Nefi pone la esperanza en Jesucristo. La esperanza en Jesucristo va en que nosotros vamos a ser libres después de la muerte, cuando resucitemos. Por lo tanto, encajaría, si lo analizamos, el modelo de escribir los textos, estos pesimistas, los egipcios, y si lo relacionamos con el texto de Salmo de Nefi, podemos entender de que culturalmente es egipcio. O sea, cuando Ley le explicó la gramática egipcia a Nefi, posiblemente le haya expresado este tipo de poesía egipcia, en la cual uno expresa lo que pasa a su alrededor como si fuera un problema propio y no como si fuera un problema de lo que hay alrededor, y uno puede seguir la vida si lo de alrededor va mal. Y la esperanza de Nefi sería Jesucristo. En el caso de los egipcios, la esperanza en la muerte, pero no estaría relacionado, porque la esperanza de Jesucristo es después de la muerte. Porque uno tiene esperanza de que si todo está mal en la vida, uno va a descansar después de la muerte y va a descansar en Cristo, ¿no? O sea, ese vendría a estar relacionado.
Otros puntos interesantes para ver del libro de Mormón son las cartas de alma a sus hijos, eso los conoceríamos en Egipto como textos sapiensales. Fíjense que no hay textos hebreos donde los padres hablen a sus hijos dentro de la Biblia. No vamos a tener un texto hebreo donde diga, yo qué sé, Elías le habla a su hijo, carta de Isaías a su hijo, carta de Josías a su hijo. No existe. Por lo tanto, los textos que hay en el libro de Mormón de cartas están más en sintonía con los egipcios, que sí hay abundante literatura de textos sapiensales donde faraones escriben a sus hijos, sacerdotes escriben a sus hijos. Por lo tanto, Alma entraría, si fuera literatura egipcia, dentro de los sacerdotes que escriben a sus hijos. Yo qué sé, enseñanzas de Oremheb, enseñanzas de Amenemhat, enseñanzas de otro rey más. Está abundante, o sea, los egipcios para escribir egipcio estudiaban textos sapiensales. Obviamente estos textos sapiensales buscaban que a través de la carta de un faraón a su hijo, el escriba interpretara cosas de la sociedad egipcia, cosas de qué tenés que hacer cuando pasa tal cosa, y está hecho de una manera hermosa. Por ejemplo, hay una parte donde dice, hijo mío, escucha las palabras de mi boca, que cuando seas joven las recordarás y serás libre de todo bien, de todo mal, perdón. Y es muy similar a como hablan en el libro de Mormón cuando los padres les escriben a sus hijos. Por lo tanto, podríamos decir que hay una cierta evidencia en la literatura del libro de Mormón que en época de Joseph Smith no se tenía ni idea. Imagínense que Champollion, un texto sapiensal, en su época no habría escrito. En época de Joseph Smith, Champollion todavía no había traducido un diálogo con el hombre y el alma, y tampoco pudo haber traducido un texto que se llama Lamentaciones, no me acuerdo cómo es el nombre del tipo, que son los que hablan específicamente un tema similar al que está en el Salmo de Menefí, que serían textos pesimistas. En cuanto a la lengua sumeria, peor, ¿no? O sea, estamos hablando de que los primeros libros de gramática son de 1920 en adelante. Solamente podrías ver algún diario de New York Times que haya llegado con algo de sumerio. Habíamos hablado en una de las clases que el sumerio ahí está lleno de nombres sumerios en el libro de Mormón. El sumerio es la lengua anterior a lo que se podría conocer como la dispersión de familias por lenguas, que para mí habíamos hablado que era una invasión, o sea, se invade Sumer y la gente de Sumer muere, y la gente que invade son los idiomas nuevos, ¿sí? Y bueno, creo que con esto estaría. Quizás explicar, por ejemplo, otra cosa del libro de Mormón en cuanto a los jareditas, que sería muy difícil encontrar. Todavía no se había descubierto la ciudad de Kish. Recuerden que una de las cosas que digo yo es que los jareditas posiblemente salieron de la ciudad de Kish porque aparecen el nombre Riplakish, Akish, Kish, Kishkumen, que tienen un significado que ya hablamos en uno de los videos anteriores, donde explico el significado de esos nombres.
En el libro de Éter no es por casualidad de que los nombres no cambian, ¿sí? Fíjense que en el libro de Mormón hay cambios lingüísticos, se notan, porque si uno leyó el libro de Mormón entero y lo sigue leyendo, se va a dar cuenta que hay nombres que tienen cambios lingüísticos. Por ejemplo, está Bin-Adí y está Amin-Adí, ¿sí? Entonces, ese tipo, o Aminadom, tenés varios nombres para poner un ejemplo. Y bueno, ese tipo de cambios lingüísticos que están muy bien, están bien hechos, no es que están mal, o sea, es una de las cosas por las cuales podríamos decir que habría una evidencia lingüística del libro de Mormón, son los cambios en el lenguaje que aparecen en los nombres. O sea, la onomástica es el punto más importante de evidencia que tiene el libro de Mormón, más que la arqueología. En la arqueología hay muy poco, tenemos el templo de Calasasaya como evidencia en Sudamérica muy importante. ¿Por qué? Porque el tipo de ritual es igual al tipo de ritual aymara, de sacrificios, es exactamente igual al de los hebreos. Lo único que cambia es el animal. Pero eso es algo que tiene que ver con Jaspari, que es el que es especialista, ¿sí? Así que no voy a tocar más de ese tema, porque hay un tema ahí de que le corresponde mejor a él hablarlo, pero una evidencia fuerte de arqueología del libro de Mormón sería, es el templo de Calasasaya, que sería para los sudamericanistas, que yo soy parte de ellos, es el templo de Nefi, ¿sí? Y bueno, como ustedes saben, el libro de Éter trata de que ellos piden no perder el lenguaje, por lo tanto, el hecho de que el lenguaje no cambia durante todo el libro de Éter, de principio a fin, los nombres son iguales, no podríamos dar a entender de que el lenguaje no cambió, según lo que dice en el texto. Sí, según lo que dice en el texto, lo que podemos leer del texto, siempre hablamos del texto, no de evidencias fuera del texto. Lo que dice el texto es que no cambió el lenguaje, para nada. Lo único que podrías decir que de cambio de lenguaje es que Coriantum termina con R, es Coriantumer, pero no sé si eso tendría mucha influencia. Una R al final, sin vocal, porque ellos pronunciarían Coriantum igual. No sé por qué en Coriantumer aparece la R al final. ¿Por qué voy al punto de que la lengua jaredita no cambia? Es que si fuera si fuera que la lengua jaredita no cambió y esta lengua es el sumerio, la escritura no habría cambiado tampoco, no habría necesidad. O sea, la escritura sumeria es interesante y solo es compatible con la lengua sumeria. Eso lo sabemos porque el acadio utiliza los mismos signos y es muy complicado. O sea, no es su escritura, se nota que no es la escritura acadia, el cuneiforme, que es escritura sumeria. Por lo menos la del periodo sumerio. Después el acadio empieza a cambiar porque es incompatible el tipo de escritura que utilizaban antes del periodo amorreo. Era incompatible, porque cada lengua es compatible a su escritura. Y bueno, esto haría entender de que los olmecas no serían jareditas sumerios, sino que serían jareditas no sumerios.
dentro de la categoría de jaredistas sumerios, cuando yo explico, generalmente digo que con el hermano de Jared había sumerios, Jared es sumerio, habían semitas, habían gente del, para mí, ¿no?, de Mohenjo-Daro, había gente de Irán y quizás algún pueblo mientras ellos iban caminando se les unió. Eso no lo sabemos porque no explica bien lo que sucede cuando ellos se asientan a esos lugares. Con alguien quizás se habrán encontrado en algún momento. Se conoce, por ejemplo, en lingüística sumeria. Hay algunos textos de Georgia o de Armenia donde te dicen que el idioma armenio está influido por la lengua sumeria y el georgiano, que son de la misma familia lingüística también. Ellos proponen que un pueblo pasó por el Cáucaso e influyó notablemente en su lenguaje. O sea, no están hablando de que su lengua viene del sumerio, sino que asimilaron palabras del sumerio. Y es interesante eso porque si bien en el libro de Mormón te da a entender que todos los lugares por donde pasan no había gente, inevitablemente ellos pasaron por el Cáucaso y en ese momento tuvieron que haberse encontrado con gente. Era gente pacífica, pero era gente. Posiblemente en el libro de Mormón, después de ir al norte, aclare que van por el desierto, o sea, por lugar deshabitado. Pero no te aclara si cuando ellos van a buscar las bestias era un lugar deshabitado. O sea, hablan de ir por el desierto en el sentido de tierra salvaje, que es la que utiliza en esa parte, o sea, tierra deshabitada, ¿sí? No usa desert, usa wilderness en el texto. Siempre hay que leerlo en inglés para entender este tipo de cosas, que no sé por qué en Estados Unidos no entienden tampoco, pareciera, pues hay muchos norteamericanos que no entienden que ellos cuando llegan algunas cosas estaban deshabitadas. Hablando del texto, ¿no? Y bueno, cuando te planteas esas cosas, decís, che, mirá, encontré justo este libro que habla esto y está relacionado con el libro de Mormón, que es las cosas que me van pasando a mí a medida que voy estudiando, ¿no? Y bueno, los nombres del libro jaredita relacionados al lenguaje sumerio. Yo he escrito un libro y es imposible que haya llegado a José Smith esa información porque llegó al mundo cuando él estaba muerto. Es algo que nos pongamos a conspirar y pensemos que José Smith era un Illuminati que tenía cosas secretas y empezamos a delirar. O sea, información de lingüística, de nombres, sí, traducciones de nombres que aparecen en el libro de Mormón, salvo el nombre de Amón, que en realidad el nombre de Amón no sabemos si es el nombre de Amón por la ciudad de Amón o si es el nombre de Amón por un dios egipcio, y leí que está en hebreo, y los nombres que aparecen de patriarcas hebreos, sacando eso, ninguno de los nombres del libro de Mormón José Smith tuvo acceso para poder decir esto es egipcio. Pero bueno, los dejo ahí. Espero que les haya gustado esta conversación. Ustedes saben que la mayoría de mis videos son tipo a modo de conversatorio. Esto no es algo oficial de la iglesia, es algo que pienso yo. Ustedes deciden si podría ser cierto o no, si se lo podía tomar como algo académico o no. Y como saben, estoy dando cursos de egipcio y sumerio.
Para la persona que esté interesada en estos cursos me puede escribir al 549 11 36 94 15 35, y espero que les haya gustado esta conversación. Nos vemos la próxima semana con otro tema. Hasta luego, un abrazo.